Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Natalia Casanín Saldarriaga, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Salesiana. Mis compañeras Sandra Rivera y Angelina Fernández. En este momento vamos a hablar de derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Cuál es la garantía del Estado en la protección del acceso de los derechos humanos de la comunidad? ¿Cuáles son las medidas nacionales e internacionales que los gobiernos han tomado para la defensa de los derechos humanos? Para eso, el día de hoy, estoy en compañía de dos personas que durante 20 años han liderado, han promocionado y han protegido la defensa de los derechos humanos en el departamento del Guaviare. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No sé, hablemos primero, presentémonos, no sé qué hacen, cuál es su campo laboral, nombre, profesión. Yo soy Julio Bedoya Vargas, soy sociólogo y en este momento trabajo en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Guaviare y además soy el presidente del Sindicato de Trabajadores de Bienestar Familiar en el Guaviare. Hola, mi nombre es Claudia Lilian Galdini, soy psicóloga, especialista en ciencia en salud, trabajo con la Gobernación del Guaviare y me dedico principalmente a tratar de identificar barreras de acceso al sector salud de poblaciones vulnerables y a realizar acciones para que estas barreras se puedan superar. Bueno, ahora sí entramos en contexto. ¿Qué son para ustedes los derechos humanos? Los derechos humanos están asociados a la condición de ser y a la dignidad humana. Y en esto el naturalismo es claro. Los derechos humanos que por el hecho de ser persona me asisten. O sea, es una serie de garantías que tienen las personas para vivir bien. Y vivir bien es vivir con dignidad. Para mí los derechos humanos, es una serie de acuerdos sociales que se hicieron entre las personas para que no nos matemos. Esos acuerdos se supone que son universales, indivisibles e inherentes al ser humano. Pero realmente para mí los derechos humanos tienen categorías, depende del humano al cual vaya. Entonces todavía no hemos logrado esa situación de los derechos humanos universales como tal. No. Vemos que ellos siempre han ido como mutando, transformándose. Antes el derecho humano era solamente para los hombres blancos y ricos. Ahora ya tenemos derechos humanos para las personas de las comunidades negras, de las comunidades indígenas. Y de cierta manera faltan los derechos universales de las mujeres, porque en este momento todavía vemos sitios donde las mujeres son esclavas. Entonces, para mí, a eso me refiero, que los derechos humanos van mutando y todavía no son universales. Pero hay una contradicción, porque si uno de los principios de los derechos humanos es la universalidad, no se debería especificar derechos humanos para todos, en todos los momentos y en todos los contextos. No es posible, y yo no consigo que Colombia, que tiene una de las democracias, de las constituciones más progresivas de Latinoamérica, no es posible que se tenga, ¿cómo es posible que se tiene que legislar para mujeres, para LGBTI, exacto, para allá vamos, para población víctima del conflicto armado, para adulto mayor, para niños, cuando se supone que los derechos humanos son para todos y es el principio de la universalidad? Correcto, él acaba de apuntarme a este tema. Los derechos humanos todavía no son universales y todavía no son iguales para todo el mundo. Aquí solamente en el mismo barrio podemos identificar unas situaciones que no son iguales para todo el mundo. Partiendo de ese concepto que ustedes me dan, ¿qué creen ustedes que cuál es la garantía de esa protección y ese acceso de los derechos humanos desde el nivel nacional, internacional y regional en estos momentos? De acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de garantizar, de proteger y promover los derechos humanos. Si nosotros lo traemos al contexto, lo que está pasando en estos momentos de persecución de líderes sociales, de estigmatización, de desaparición, de muerte, de tortura y de detención arbitraria,
muestra que el Estado no está siendo garante de los derechos humanos. Y uno puede partir de una pregunta: ¿quién viola los derechos humanos en Colombia? Y la gente lo que responde es: mi papá, mi mamá, el vecino, el profesor, el patrón. No, el que viola los derechos humanos es el Estado, que tiene la obligación de ser garante. Ahora bien, aquí en el Guaviare ha habido un trasegar de una serie de personas que se identifican como líderes, pero también hay otros, por obvias razones no puedo decir los nombres, que aprovechan el oportunismo y se hacen presentar como líderes para buscar unos beneficios particulares, como mecanismos de protección, como Unidad Nacional de Protección, como escoltas, y son personas que claramente ya han sido denunciadas por otras personas de que no son líderes ni hacen liderazgo social, ni para derechos humanos en las comunidades. Lo que buscan es un derecho individual, un interés particular, y se aprovechan de la coyuntura. Pues, sumado a lo que dice Julio, uno encuentra unas situaciones en las cuales el Estado viene a decir: somos garantes de derechos, vamos a proteger a todo el mundo, vamos a hacer esto, y está todo muy bonito en la letra de un decreto, de una cartilla, de un manual, pero cuando tú vas a la realidad y sucede que el Estado necesita realizar algunas acciones, se hace el de la vista gorda con esta situación de los derechos humanos. Por ejemplo, veamos el caso de Brasil. Brasil necesita, el presidente tiene en su cabeza un tema de apropiación de las tierras indígenas y un tema de utilización de las zonas de bosque para organizar ganadería y todos esos temas. Entonces no le importó montarse por encima de los derechos de las colectividades indígenas, ni de los campesinos, ni de nada. Y eso estoy hablando del vecino, porque si hablo del de aquí, Julio, pues no es muy fácil hablar de gente acá, porque... Bueno, si podemos hablar de aquí. Nosotros en estos momentos estamos convocando a un paro nacional ahora el 19 de noviembre otra vez, porque el gobierno nacional no se sienta a negociar. O sea, cuando el gobierno nacional dice, cuando un gobierno dice no negocies, porque está deslegitimando el papel de esos líderes sociales. En el contexto regional, no hubo forma ni mecanismo de negociar con el gobierno departamental. Por lo tanto, según leía yo ayer, una misiva que envían los compañeros de los sindicatos regionales, todavía siguen los empleados de la gobernación, siguen con el pliego de peticiones anterior, hasta que una vez no se renueve el que se propuso. Pero no se acepta de negociar. Si el gobernador si no le interesa, él no si al gobierno de turno esas negociaciones o esos acuerdos, esas protecciones no van en su beneficio, pues se hacen de la vista. Pero igual, en la Organización Internacional del Trabajo es clara. Le pueden devenir una serie de sanciones por parte de la OIT y del Ministerio de Trabajo al ente territorial cuando no negocie. Usted preguntaba ahora, bueno, ¿cómo es la situación de los líderes sociales? Si nosotros comparamos esta década, 2020, con la de 2010 para atrás, los líderes sociales aquí estábamos invisibilizados por la dinámica del conflicto armado. Aquí nosotros podemos hablar de que el acuerdo de paz que está siendo deslegitimado por el gobierno nacional actual, nosotros en el gobierno podemos decir que ha sido posible el acuerdo de paz, porque ha permitido que los líderes sociales volvamos a la plaza, volvamos a pronunciarnos. El 21 de noviembre del año pasado, a pesar de cierto temor, porque se preveía, se decía que iba a haber desórdenes sociales, iban a haber daños a la infraestructura, no hubo nada. Sin embargo, más de 1.500 personas salimos a marchar. Situación que no se veía desde finales de los 90, cuando la marcha de los cocaleros, la marcha campesina.
¿Pero por qué? Porque esa marcha no la garantizó el Estado, la garantizó El mismo movimiento el social. mismo los movimiento. mismos Porque sindicatos. cuando las marchas las garantiza el Estado, inmediatamente hay a sonar, hay papabomba, hay infiltración. Pero mira que Entonces, vean la diferencia. ahora el 21 de octubre que marchamos y que se esperaba a nivel nacional, porque nos juntamos con la amiga a nivel nacional, y lo que decían era que estaba infiltrada por el ELN, por las disidencias, por milicianos. En ninguna parte del país hubo situaciones de vandalismo. Con eso se desvirtuó la posición del gobierno nacional, de su partido de gobierno, que sataniza y señala y rotula al movimiento social, al movimiento obrero. Se pudo ver que podíamos marchar pacíficamente y esperamos el 19 volver a salir y la conmemoración el sábado 21 del 21N. Teniendo en cuenta lo que ustedes me están diciendo, se puede decir, se puede manifestar que es claro, se puede decir que el gobierno, el Estado limita el derecho de la libertad de expresión. Claro, limita el derecho a la protesta y la Constitución en los derechos fundamentales, en el capítulo 2 es muy claro. Nosotros tenemos derecho a protestar. Y en los derechos de segunda generación, el derecho a organizar sindicatos, a marchar, pero manteniendo el orden. Y es la invitación que yo siempre le hago a la gente: salgamos, pero salgamos pacíficamente. Salgamos pacíficamente y así nos vamos pronunciando a los jóvenes, a los profesores, a los padres de familia, a la comunidad general, a los empleados públicos, que son tan renuentes a marchar, pero tan dispuestos Ese es uno de los a exigir y problemas, a pedir. que no nos unimos para esa lucha social. Si nos uniésemos para la lucha social, si el día de la marcha sale el SENA, sale el hospital, sale la gente del común, salen los campesinos, esto sería muy grande, pero es que la gente solamente pelea cuando le tocan algo a él. Entonces, como que la indiferencia hacia el dolor de otro ayuda a que el gobierno no garantice esa protección, no garantice la normatividad y no cumpla los acuerdos que hace no solo con sindicatos, sino los acuerdos que hace con todo el mundo. Mira que es que una cosa, la gente cree que los que estamos llamados a marchar y a protestar son solamente los de las directivas de los sindicatos. Nosotros La gente no se involucra. abstienen de salir. El magisterio son más de 450 maestros, No salen. salen 100. En otros sindicatos, por ejemplo nosotros CBF, aquí en Guaviare somos una regional pequeña, somos 36, salimos 4. Entonces, pero un compañero preguntaba: ¿en qué me beneficio yo del sindicato? ¿En qué me beneficio yo de la lucha de ustedes? Yo le decía: el hecho de que esté trabajando a usted ahora en el CBF es un beneficio del sindicato, porque en el 98 iban a retomar el CBF, en el 2012 hubo un paro. Pero Julio, para también llegar hay que a aceptar acuerdos. una cosa, que los movimientos sindicales iban de capa caída. ¿Por qué? Porque muchos de los dirigentes sindicales han aprovechado su posición para hacer negociaciones con el gobierno que los benefician a ellos económicamente, pero no al resto de empleados. Entonces también hay que decir que hay de las dos Esa es partes. una forma que es también algo que de cierta manera ha deslegitimado el movimiento sindical y otros movimientos, porque la mayoría de las veces son los líderes o las directivas los que se benefician, y eso va en detrimento de la organización, eso va en detrimento de la participación. Cuando hablamos de protección, de igualdad, de pelear y luchar por la garantía de los derechos humanos de un colectivo, me hace una pregunta, o sea, que realmente hablando de garantía y de lucha, y la otra controversia de deslegitimización de lo que es un líder social, ¿cuál sería el papel real que un líder social debería tener para la protección, la lucha y la garantía de esos derechos a nivel colectivo, más no individual? Pues hay un tema, y es que cuando los liderazgos son individuales, yo busco, yo lucho, y nos olvidamos de las personas que están en la base, nos olvidamos de las personas que son las que legitiman el papel suyo como líder. Yo le insisto mucho a la gente: a veces hay una serie de liderazgos que surgen
por coyunturas, por momentos, pero no son liderazgos que están pensando en los derechos del colectivo. Y yo pongo un ejemplo. Yo soy presidente del Sindicato de Bienestar y soy contratista. De la lucha de nosotros se benefician solo los de planta. Paradójico. Hace días me decían, pero usted sale a marchar por los de planta. Yo no, yo salgo a marchar porque a mí me gusta. Porque yo quiero el beneficio de la gente. Y cuando yo digo la gente, no son solamente los 96 funcionarios y servidores y colaboradores de CBF, es la comunidad. Porque de lo que nosotros luchamos y lo que nosotros conseguimos, se beneficia la primera infancia, la niñez y la familia memorial, de todos los programas, de todo lo que se hace. Cuando sale el magisterio, no son los profesores que se benefician solamente, son los niños, los adolescentes y las familias. Ya hay una propuesta de una reforma en la educación. Lo que está pensando el gobierno, Y no es como la que va a ser otro tema de volver a marchar y a protestar y a pronunciarnos y ponerle esta que quieran, porque están pensando en una forma de concesión. Una de las ideas que tienen es entregarle la educación pública a empresas privadas por mecanismos de concesión. Y esa es una forma de privatizar el derecho a la educación. Hay unos mecanismos de protección de los derechos humanos en la Constitución muy bonitos, la acción de tutela, el derecho de petición, la acción de cumplimiento, muy bonitos están ahí, pero si aún esos mecanismos tuvieron que reglamentarlos. Ahora están pensando, inclusive han habido unas propuestas de reglamentar otra vez la acción de tutela. ¿Por qué? Porque el Estado está viendo que a través de ese instrumento de protección de los derechos humanos está perdiendo muchas cosas. O sea, la ciudadanía está aprendiendo también a hacer uso de ese instrumento. Yo iría más allá, Julio. A mí, de por sí me parece que el tema de derechos humanos, pues al tener implícita la palabra humano, ya conlleva todas las pasiones, intereses y demás del ser. Entonces, desafortunadamente, el ser humano es muy tentado a ser corrompido por prebendas o a ser amenazado. Le doy tanto y negocio solo para esto, o negocio solo para esto, o le falta el rostro a mí. A mí me parece que esto podría generarse, es en eso que tú hablabas ahorita, el empoderamiento. Cada uno de nosotros tiene que ser líder de sus derechos. No tenemos que esperar esos 30 empleados de bienestar familiar que tú vayas a pelear por ellos. No, si todos los 30 nos uniéramos para luchar por un objetivo, si todos los campesinos se unieran para luchar por el tema de la papa y evitar el tema del TLC, que de lo que pasó con Gran Bretaña, con Zelanda, todos esos, entonces uno diría, de verdad hay una cohesión social, pero desafortunadamente dentro de la lucha comunal todo el mundo está feliz de recoger los frutos, pero muy pocos están dispuestos a luchar realmente. Y sí me parece que tu pregunta se responde con que no deberíamos tener uno o dos, tres líderes, deberíamos todos apropiarnos de lo que está pasando en el país y buscar el cumplimiento de lo que dijo en campaña, de lo que hizo de acuerdos, etcétera. Que cada uno de nosotros puede ser líder. Ahora centrémonos un poco más en el territorio. No sé ¿hace cuánto están dentro del territorio? Pues yo llevo 18 años en el Guaviare y mi trabajo siempre ha sido con instituciones y entidades que tienen relación directa con la comunidad. Y eso ha permitido un proceso de legitimación. O sea, la gente lo identifica a uno por lo que uno hace, por lo que uno es. Y es bacano cuando uno llega a una comunidad y no solamente le preguntan por la institución que uno hace, sino de otros temas. Es también interesante cuando personas que están siendo vulneradas o que se sienten amenazadas en sus derechos se acercan a preguntarle a uno. Y uno les dice, ¿por qué uno va a una entidad encargada de él? Y me dicen a uno, no, porque es que me da miedo. Yo sé que con usted puedo contar y usted viene a darse una orientación sin caer en términos técnicos, ni en lineamientos, ni en procesos. Simplemente me va a explicar qué es lo que yo tengo que hacer.
estos 18 años han permitido conocer el Guaviare, conocer la realidad de cerca, conocer muchos líderes sociales, que igual también hay otros que no están, hay otros que han tenido que irse, hay otros también que la violencia fueron asesinados, otros que han sido desaparecidos, pero en memoria y en razón a ello uno sigue aquí, pensando, cambiando la mentalidad frente a lo que es el ser líder social y a lo que es la garantía de la protección y la accesibilidad, que a nosotros como ciudadanos nos asiste exigir la garantía de los derechos humanos. Eso es muy interesante. Totalmente. Yo llevo acá en el Guaviare más o menos 19 años, un poquito más. Lo conocía desde antes porque mi familia tenía acá unas tierras y pues venía de vacaciones, hice una práctica acá. Y desde el principio pues me decanté por el área social, por el área de trabajar con poblaciones vulnerables. Desafortunadamente se estrella uno con muchas situaciones relacionadas con el incumplimiento del Estado, pero también con las situaciones inherentes al ser humano de bajeza en cuanto al trato de sus pares, en cuanto a ellos mismos no luchar por sus cosas y esperar que el Estado les traiga, les dé. Entonces pues es interesante esa dinámica del ser humano donde yo pido pero no doy y yo doy pero no me dan. O sea, es bien complejo ese tema. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál ha sido la lucha más álgida que han tenido que liderar dentro de sus procesos laborales, personales, en el territorio, para la defensa de los derechos humanos? En el 2002, cuando recién llegamos a hacer un trabajo en un equipo específico de atención a víctimas de la violencia, una figura pública muy representativa, que dentro de sus funciones tenía, dentro de la misión de esa entidad tenía el tema de la promoción de los derechos humanos. En una reunión nos señaló a mi equipo y a mí nos señaló disquiotosos. Y eso fue un tema muy sensible porque estábamos en una coyuntura, había presencia de actores armados de ultraderecha y nos tocó enfrentar a este personaje y como que sensibilizarlo por un comentario de ese tipo que lo haga una persona de común, un campesino, de pronto no tiene tanto peso como que lo haga una persona que representa una entidad. Eso es un tema muy fuerte ahí. De igual manera, aquí en estos 18 años el trabajo ha estado muy cerca a la atención y acompañamiento a víctimas del conflicto armado. Entonces es satisfactorio cuando hoy en día uno se encuentra personas que uno atendió y acompañó que fueron víctimas del desplazamiento, inclusive familias que les ha pasado, se puede decir que más de 5 hechos victimizantes se lo encuentran a uno y le dicen gracias o lo saludan a uno y se acuerdan de uno por el proceso que uno está acompañamiento. Entonces yo pienso que es significativo y es satisfactorio, más que para uno, es para el quehacer de lo que desde la formación, desde la experiencia, han habido personas que se han sentido acompañadas y respaldadas por lo que no hacen. Para mí es interesante el tema de eso de los derechos humanos en relación a la violencia. Fue una experiencia. Hay un corregimiento que se llama Boquerón y ellas se dictaron unas charlas sobre el tema de la violencia hacia la mujer, sobre el machismo. Entonces se le decía a las señoras, se reunía con ellas, que los golpes no eran así, que ellos tenían derechos, que los hombres no tenían por qué golpearlas, que los hombres no podían tener insinuaciones sexuales. Y estábamos en un trabajo como de 6 meses y a las 2 semanas nos sacaron corriendo porque los señores se unieron y dijeron que cómo era posible que nosotros les estuviéramos enseñando a las mujeres a equipararse a los hombres, que eso no era así y que nosotras veníamos aquí a alebrestar al ganado, más o menos dijeron eso. Entonces nos sacaron corriendo, nos amenazaron por decirle a las señoras que no se dejaran golpear, que así, que tenían derechos, que podían ir a denunciar.
Es doloroso y fue una experiencia, digamos, de las más álgidas que se ha tenido, aunque hemos tenido varias. Ya para finalizar, me surge una pregunta, pues hablando ya de víctimas, de vulneración de derechos, de grupos al margen de la ley, de todo ese contexto que gobierna durante largo tiempo de su historia vivida, donde se ha visto evidenciada la vulneración de los derechos humanos de una forma incisiva. Me surge una pregunta. Para finalizar, voy a hacer esta pregunta y la pregunta final, ¿vale? Entonces, dice, teniendo en cuenta que el Bolívar es uno de los departamentos donde más número de víctimas hay por el conflicto armado, ¿cuál cree usted que ha sido la garantía del restablecimiento del derecho a esas familias que se han visto atropelladas y se han visto destruidas y se han visto afectadas por toda esta condición sociopolítica del territorio del gobierno? O sea, hablar de un tema de restablecimiento de acuerdo a la ley 1448 es complejo. Primero, se puede decir que no hay voluntad política para los procesos de reparación. Hoy, 13 de noviembre, hay cualquier cantidad de personas que fueron víctimas de conflicto armado que están esperando la reparación administrativa, la reparación simbólica, las acciones de no repetición. Hoy todavía están esperando que el actor armado le diga ¿por qué? ¿Por qué pasaron tantas cosas? ¿Por qué le pasó eso a su familia? ¿Dónde está ese familiar? Hoy, 13 de noviembre, no se puede hablar, o sea, desde mi perspectiva, no podemos hablar de que se haya cumplido un proceso de reparación como lo contempla la ley. Además, porque en esta coyuntura el gobierno nacional se ha dedicado solamente a pensar en el COVID. Tanto así que tocó pasar un proyecto de ley para que se ampliara la vigencia de la ley 1448 hasta el 2032, porque ya estaba para 30. Y sin embargo, lo decía el director general de la unidad de víctimas, que se sigue haciendo la gestión para que el gobierno pueda reparar. Y también falta la voluntad política del gobierno de exigirle a los actores armados que se han incorporado, que se han desmovilizado, decirles el principio de reparación. Y cuando yo digo actores armados, no me refiero solamente al acuerdo de paz que se firmó en el 2016, sino también a otro proceso que hubo antes con las autodefensas. Que ahí vemos que inclusive hay un temor por la llegada de los comandantes que fueron extraditados a Norteamérica. Tienen un temor de que ellos lleguen ahora y que inclusive están solicitando de que no sean acogidos ni admitidos en la Justicia Especial para la Paz, porque no sabemos, desconocemos pues qué puede ser el temor. Pero hoy en día no se ha reparado a las víctimas como se debe ser y como lo dicen todos los tratados. Para complementar, lo que sucede es que el Estado torpedea al mismo Estado, porque al interior del Estado están las personas que dieron las órdenes, las personas que crearon los grupos paramilitares, los militares que utilizaron a los soldados para asesinar a su propia gente. Están los políticos que ordenaron deforestar áreas, están los dueños de la gran tierra, de los gamonales. Entonces el Estado torpedea las mismas normas que impone. Y mientras Colombia sigue siendo uno de los países más corruptos, inequitativos e ineficientes del mundo, pues eso va a ser muy difícil de cambiar, porque la posición y la misma idiosincrasia del colombiano es aproveche, papaya partida, la astucia indígena para decir que hagamos lo que sea con tal de cumplir, porque el narcotráfico tuvo tanto eco acá por esa mentalidad de aproveche, si usted tiene que llegar de aquí a aquí,
y tiene que hacer tales paradas, pero le ofrecen llegar directo, pero tiene que hacer delitos, mucha gente va a preferir el camino corto. Desafortunadamente, ese es el tema. El Estado está permeado por la gente que causó esta guerra. Ya para finalizar, ¿cuál sería el consejo que ustedes desde su experiencia le darían a los nuevos trabajadores sociales para que luchen, para que se involucren, para que se sumerjan en la protección, en la defensa de los derechos humanos del colectivo? Cada año, en la celebración del Día del Trabajador Social, yo digo una frase: ser trabajador social es más que una profesión, es una vocación de servicio por la familia y la comunidad. Se requieren trabajadores sociales con conciencia social. Se requieren trabajadores sociales que trasciendan el escritorio. Trabajadores sociales que no le tengan temor a salir de la ciudad, salir al área rural, llegar a estos departamentos que tienen bastante demanda de personas, de profesionales que acompañen los procesos, que intervengan en la realidad social. Yo diría que no sean yoicos, que no piensen que porque yo soy profesional y yo conozco y yo estudié, entonces yo sé más. No. La Universidad de la Vida definitivamente sabe más. Cuando lleguen a un sitio a trabajar, sean humildes, porque esa gente va a vivir ahí toda su vida. Ustedes van de paseo o van a un trabajo, así sea 1 año, 2 años. Sea humilde y aprenda de lo que ve. Y no se comprometa a hacer lo que no puede. O sea, no haga cosas pequeñas, poquito a poquito, pero no crea que usted va a salvar el mundo. Entre todos, si nos unimos, lo podemos hacer, pero una sola persona no. Entonces, sobre todo, no sean yoicos y sean humildes, porque es una profesión muy bonita y ojalá todas las profesiones tuviesen parte de ese tema social. Bueno, muchas gracias por su tiempo.